repasamos rapidito. Tenemos una placa de 11 pulgadas de espesor, de ancho, con perforaciones, separadas 3 pulgadas tanto en vertical como en horizontal. Tenemos 3 posibles caminos de falla. Entonces, el procedimiento de la norma es utilizar este término para sumar la adición por diagonal, no utilizando Pitágoras. Y ya, entonces, les decía, tenemos 3 posibles caminos de falla. La norma dice, a la dimensión de 11 pulgadas le sumamos diagonales y le restamos perforaciones. Las perforaciones son nominales de 3/4 de pulgada. Pregunta, ¿por qué vamos a utilizar 7/8 si todas mis perforaciones son de 3/4? ¿Por qué le sumamos 1/8? Para que sea más fácil verlo en el... Esa es una de las razones. La otra, Factor de seguridad. ¿seguridad a qué? ¿Factor de seguridad a qué? Uno es para que entre el perno, sí. Un 16avo es para que entre el perno. El otro, un 16avo, ¿es un factor de seguridad? Sí, es un factor de seguridad. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque las perforaciones no son perfectas. Porque las perforaciones no son perfectas y me voy a pasar. Voy a gastar un poquito de más, ¿no ve? Ya, continuamos entonces. Fíjense, entonces, para todos los caminos, iniciamos con 11 pulgadas, ¿no ve? Que es nuestra dimensión. Y sumamos diagonales, restamos perforaciones. En el camino A, B, C, D, ¿hay diagonales para sumar? No. No hay diagonales. ¿Perforaciones para restar? Sí, Hay dos. ¿Cuántas perforaciones? 2 ahí. Menos 2 perforaciones. ¿De cuánto hemos quedado que son? 7/8. 7/8. Ahí está. Entonces, al primer camino es menos 2 perforaciones de 7/8. El tercer camino. El tercer camino. ¿Hay diagonales para sumar? Sí. ¿Cuántas? Una diagonal. Entonces, paso al cuadrado entre 4 veces el gramil. ¿Cuánto es el paso? 3 ingenieros. El paso es 3. Entonces acá será más 3 al cuadrado sobre 4 veces el gramil. ¿Cuánto vale el gramil? 3. 3 también. Por 3. Menos. ¿Cuántas perforaciones tengo? 3. En el camino. 3. 2 o 3. 3. En el camino azul, 3. Menos 3 de 7/8. A ver, una revisadita. Lo que están viendo en la pantalla, ¿hasta ahí se entiende? Entonces, el primer camino no hay diagonales, pero sí hay para restar 2 perforaciones. Camino 2 hay una diagonal y hay 3 perforaciones. ¿Clarito hasta acá? ¿Clarito? Bueno, entonces, camino 3. Sí. Camino 3. ¿Hay diagonales para sumar? Sí, Sí. ¿Cuántas diagonales? Una. solo una. Solo una. ¿Cuánto es el paso? 3. El paso es 3. Perfecto. 4 veces gramil, distancia vertical. ¿Cuánto es la distancia vertical? 6. 6. 3 o 6. 6. 6. Menos. ¿Cuántas perforaciones? 2. 2 perforaciones. Menos 2 perforaciones de 7/8. Ahí está.
Entonces, ahí están los tres caminos. El que me dé menor de esto es el que yo voy a utilizar para mi diseño. A ver, hagan esas cuentas y me lo dictan en un minutito. A ver, angelitos, valores. Camino 1. $9.25. 3 decimales, por favor. 9.250. Eso. Camino 2. 9,125. 125. Camino 3, que no es el más crítico. 9.625. Ahí está. A ver, ¿qué dice aquí? Ya, acá lo que está haciendo es, ya está multiplicando por el espesor. ¿Se dan cuenta? Aquí ya está multiplicando por el espesor. Tendríamos que estar llegando nosotros a estos valores, pero es más sencillo hacerlo el cálculo solamente por el camino, ¿verdad? Ahorita solamente estamos encontrando el camino menor de falla. A esto obviamente hay que multiplicarlo, esto hay que multiplicarlo por el espesor de la placa. En este caso, el ejercicio nos dice que la placa tiene un espesor de media pulgada. Entonces, lo único que hay que hacer es dividir estos valores entre 2. Entonces, es eso por media y eso por media pulgada. Y con eso tenemos los resultados. A ver, hagan esas cuentitas. A ver, las cuentitas. 625. 4,625. Del camino 2. 4,562. 562. 4,562. Ya está. El camino 3. 812. 812. Bueno, entonces ven ustedes en pantalla que el cálculo está correcto, ¿no? Estamos sacando exactamente lo mismo que el libro y es buen momento para recordarles y recomendarles siempre utilicemos 3 decimales y siempre redondeando. Así con eso arrastramos muy poco error y en el caso de prácticos y exámenes ayuda mucho el hacer eso, ¿sí? Entonces, fíjense qué estamos haciendo. Tenemos la placa de 11 pulgadas con 3 perforaciones B, C y E. Entonces se presentan 3 caminos posibles y el camino de falla de desgarre más crítico es el más pequeño. Entonces, para determinar ese camino, ¿qué hago yo? Según la norma, se hace lo siguiente. Se toma la dimensión del elemento, se suman las diagonales utilizando esta relación de acá, el paso al cuadrado entre 4 veces el gramil, se suman esas diagonales y se restan las perforaciones. De nuevo, a las perforaciones nominales siempre les sumamos 1/8 de pulgada por 2 razones. Uno, se necesita un pequeño juego para que entre el conector. Y 2, la perforación no es perfecta y siempre se come un poquito más de lo que yo deseo, ¿no? Entonces, por seguridad, le sumo ese 1/8 de pulgada. ¿Sí? Entonces, acá están los 3 caminos posibles. Para los 3 comienzo con 11 pulgadas y en caso de tener diagonal se suma y las perforaciones se restan, que es el cálculo que hemos hecho acá. Hasta aquí dudas, consultas, comentarios.
¿Clarito? Inge, entonces, el camino más crítico sería el más corto, eso no le escuché muy bien. Así es, el camino más crítico sería el más corto. ¿Por qué el camino más corto es el más crítico? El más corto me genera ¿qué área? ¿La mayor? La menor, Inge. La menor, entonces la área que tenga menor valor es la que tiene menor resistencia. ¿Sí? Esta, que es esta de acá. El camino 2. Bueno, a ver. ¿Dudas? ¿Algún comentario más? ¿Alguna duda más? Con esto estaríamos determinando el área neta, ¿verdad? Este valor de 4.56 es el área neta en unión. Y el valor de 11 por media sería el área bruta. Sí, a ver, aumentamos una capita acá. Vamos a anotar eso que acabamos de decir. Entonces, mi área bruta sería directamente 11 por media pulgada. ¿Sí? El área neta sería la que yo acabo de determinar. La que yo acabo de determinar, que es 4.56.2. Perdón, aquí hay un error. Es área neta, ¿verdad? Coeficiente U, ¿habrá retardo? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto va a funcionar todo a la vez? Las perforaciones antes. En realidad, quizás sí. Como es un ejemplo de que la perforación E está desplazada, quizás haya algún tipo de retardo, pero en general la norma dice que para el caso de placas no existe retardo. Entonces, ¿cuánto vale U? 1. U vale 1. U vale 1, entonces mi área neta también es mi área efectiva 4.56.2 y acá tendría 5. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Sí? Ahora acá una cosita, aquí es 5.5, ¿verdad? Entonces, esta área efectiva ¿va a estar en nudo o va a estar en tramo? Nudo. En nudo. ¿Cómo espero yo que falle? ¿En fluencia o en rotura? En rotura. En rotura. Rotura. Exactamente. FU. ¿Y esta área bruta va a estar en tramo o en unión o en nudo? Tramo. En tramo. ¿Y ahí qué va a pasar? Yo que espero que falle como esto. Fluencia. En fluencia. ¿Sí? Y ahí está. Este es el análisis para placas entonces. De mis placas unidas, el coeficiente U, el 99% de las veces no es retardo. Entonces U es 1, de forma de que mi área neta igual a área efectiva. Esa zona yo espero que entre en rotura, entonces voy a calcular su resistencia con FU.
¿sí? El área bruta, que es base por altura directamente, voy a esperar que entre en fluencia. Con esto ya pueden calcular ustedes la resistencia, y esa resistencia llevarla a SD y a LRFD. A ver qué dice aquí el librito en que estamos trabajando. ¿Qué tipo de acero es? Solamente nos pide la sección mínima, ¿sí? No nos dice la resistencia. ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase calcúlenme la resistencia nominal en cada sección y la resistencia ASD y el RFD en cada sección. Asuman el mismo acero del ejemplo anterior, que era FY de 50, si no estoy mal, y FU de 65. ¿Sí? Y con eso, hasta acá sería. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, entonces la siguiente clase ya vemos esta falla en angulares. Bueno, entonces lo dejo estos 2 minutitos por si a alguien se le ocurre alguna consultita. Por favor, peguen una revisadita al libro de ejemplos. En la parte de tensión, la siguiente clase vamos a hacer ya angulares y se complica un poco porque la falla del angular tiene varias excepciones, ¿sí? Eso hay que revisar. Bueno, de mi parte, hasta luego. Lo dejo 2 minutitos por si hubiera alguna duda de último momento.